Buenas tardes, estamos en el programa de Escucha y Aprende, en el cual, como ya saben, nosotras somos las capibaras informadoras, la cual está conformada por su servidora Daniela, Mara y Naomi. El día de hoy vamos a estar presentando lo que es el tema de los principios de Yogyakarta, el cual es un tema muy interesante y hay mucho de qué hablar. Esperemos disfruten de este tiempo con nosotras y puedan aprender algo nuevo el día de hoy, ya que es una información que no siempre se comparte o se imparte hacia los demás y es un tema que debería ser visto más comúnmente. Así que los invito a ponerse cómodos y cómodas a todos ustedes para que puedan disfrutar de esta estación con nosotras y podamos hacer conciencia del tema y puedan lograr comprenderlo como es debido. Vamos a ir a unos breves comerciales en los que se prepara toda la información y puedan acomodarse y traerse un cafecito o unas palomitas para que disfruten de este tema. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Bueno, estamos aquí de vuelta, espero hayan tenido el tiempo suficiente para prepararse sus palomitas, su café, para empezar lo que es el tema que vamos a tocar, que como bien dijimos en un inicio son los principios de Yogyakarta. Podemos iniciar con este tema diciendo que son, para adentrarnos un poco más, estos principios son más de 10 y son tanto principios como obligaciones estatales adicionales sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la limitación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales que complementan los principios de estos mismos. Sí, como bien menciona mi compañera Dani, estos fueron adoptados en una reunión de especialistas en legislación internacional realizada en Indonesia en noviembre de 2006. Esos principios ratifican los estándares legales de cómo los gobiernos y otros actores podrían detener la violencia, abuso y discriminación ejercida contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero, a fin de asegurar una igualdad plena. Bueno, pues como ya dijeron mis compañeras, es importante conocer qué abarcan o qué abordan estos principios. Abarca tanto la violación y otras formas de violencia basadas en género, tortura y otros crueles, inhumanos y desagradantes. La represión de la libertad de expresión y de la unión, la discriminación en el trabajo, la educación, salud, vivienda, acceso a la justicia e inmigración, y los principios plantean además un camino posible para alcanzar la plena igualdad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero en todo el mundo. Cada principio va acompañado de recomendaciones detalladas para los estados respecto a cómo frenan la discriminación y el abuso. Y bueno, pues claro que aquí entra lo que son los derechos humanos, puesto que cuando fueron adoptados en 2006 se han convertido en una declaración autoridad activa de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género. El periodo desde entonces ha visto desarrollados significativos tanto en el campo de la legislación internacional de derechos humanos y en el entendimiento de las violaciones que afectan a las personas de diversas orientaciones sexuales y entidades de género, como en el reconocimiento de las relaciones, a menudo específicas que afectan a las personas sobre la base a la expresión de género y las características sexuales.
Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, Dani, ya que realmente se vive día a día con demasiada discriminación hacia la parte de tu orientación sexual, independientemente si es una persona con prestigio o no se sigue discriminando de la misma manera. De hecho, aquí está esta parte que creo que se ve más afectada al momento de pedir un trabajo. Creo que suelen discriminarte o incluso tratarte de manera diferente solo por una orientación sexual. Claro, Mara, concuerdo con esta parte, pero a partir de esos principios podemos decir que ha habido muchos avances en asegurar que las personas de todas las orientaciones sexuales, identidad de género, pueden vivir con la igualdad de dignidad respecto a cada persona, al derecho que tiene cada persona. En la actualidad, numerosos estados tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos a la igualdad y a la no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Claro, creo que eso que mencionas es muy importante, Naomi. Pero numerosos estados y sociedades imponen normas de género sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y se afanan en controlar las formas en que ellas experimentan las relaciones personales y cómo se identifican a sí mismas. La vigilancia sobre la sexualidad continúa siendo una fuerza principal detrás de la perpetuación de la violencia basada en género y la desigualdad de género. Bueno, creo que esta parte se está poniendo muy interesante, el hecho de saber que contamos con estos principios, pero a la vez sigue presentándose una discriminación hacia las personas por su orientación sexual, en el cual en su país, en su estado, no es bien vista, pero vamos a unos cortes comerciales. Esperemos que tanto ustedes como nosotras estén disfrutando del tema para que sigan el hilo de esta conversación y de la información. Entonces volvemos a unos cortes comerciales para poder continuar y dar el cierre al tema. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le niegan sus derechos humanos? Cuando los derechos humanos se prohíben o no se protegen deliberadamente, se produce una violación de derechos. Algunos ejemplos de violaciones de derechos serían detener a alguien por su discurso pacífico, o permitir que se le niegue un trabajo o el acceso a la educación debido a su raza, a su religión o género. Si bien los gobiernos y las autoridades podrían cometer violaciones de derechos humanos, todos, instituciones internacionales, empresas, grupos armados e individuos tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y podrían también cometerlos. Los gobiernos y sus sistemas jurídicos son los principales responsables de prevenir violaciones de derechos humanos y exigir que los responsables rindan cuentas. Cuando eso no ocurre, diversas instituciones y órganos judiciales internacionales pueden actuar para que los países y los funcionarios respondan por las violaciones de los derechos humanos. Entre estos se incluye el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Penal Internacional. Las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil trabajan para que los gobiernos y los actores respondan por los abusos contra los derechos humanos. Algunas organizaciones brindan información sobre los derechos humanos o brindan asesoramiento legal. Human Rights Watch y otros grupos similares utilizan la investigación y la defensa para presionar a los gobiernos y a otras partes para que respeten los derechos. Pero, en definitiva, todos tenemos la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Sigue nuestra serie para saber qué puedes hacer para ayudar y no olvides compartir este video. Bueno, estamos de regreso, esperemos no haya sido muy larga su espera, pero bueno, comentando con mis compañeras lo que escucharon, hay un gran dilema en esta parte de que sí, claro, tenemos este apoyo de tener los 10 principios, pero no siempre se cumple, no siempre se llevan a cabo, incluso en tu trabajo, en algo más cercano, en tu estado, y pues que se puede esperar que esto sea también internacional. Claro, creo que se entienden ambos puntos de vista, pero creo que para eso se puede contar con la herramienta de los derechos humanos, dejando de lado si son nacionales o internacionales. Para eso se cuenta con lo que viene siendo la CNDH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me parece muy bueno lo que acabas de mencionar, Ami, ya que podemos recordar que tenemos organismos nacionales e internacionales
En los nacionales podemos decir que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y en los internacionales podemos mencionar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Derechos Humanos Rights, y por mencionar otro podemos decir Derechos Humanos en América Latina. Contamos con más, pero es para mencionar algunos de ellos y que ustedes puedan conocerlos y sepan que en algún caso, si algún derecho en el que se supone que contamos no se respeta, sepan que la CNDH con sus organismos tanto nacionales e internacionales protege nuestros derechos. Claro, de hecho, pues lo anterior mencionado es a fin de intensificar la relación con los sistemas universales y regionales de derechos humanos, de tal forma que se abordan los temas de vanguardia en estos rubros y se propongan y se impulsen nuevas temáticas de trascendencia. También aquí me gustaría recalcar que pues no es tan simple como parece. De hecho, aquí también entra lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es la encargada de proteger los derechos humanos a nivel mundial. Pero claro, el hecho de que pues poder contactar con esta parte pues siempre es a partir de tu estado, y por eso es importante conocer las organizaciones que protegen tus derechos en tu estado y conocer las políticas de privacidad en el lugar en que tú trabajas, en el lugar que te desempeñas, ya sea en ámbito laboral o escolar. Sí, claro, de hecho la protección de los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre todos los puntos que hemos mencionado. Todos tienen un papel que desempeñar y trabajar en conjunto para garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos en todo el mundo. Bueno, con todo esto podemos decir, tenemos claro que conocemos los puntos y ya toda la información que tienen estos 10 principios, y esperemos que les haya servido de ayuda. Pero que sepan que si en algún momento, en algún lugar que ustedes están trabajando, estén desempeñándose, ya sea como mencionamos en lo laboral o en lo escolar, o incluso en el lugar propio donde vives, que sepas que estos principios, si no se respetan y son violados, puedes ir a denunciarlos con la CNDH. Bien, pues como ya comentó mi compañera Naomi, esta parte de que ya saben dónde hacerlo, con quién acudir, si tienen alguna duda, si quieren abordar más del tema, si quieren conocer más a fondo de estos principios, o si algo no queda claro, por favor déjenoslo saber y con mucho gusto podemos continuar hablando del tema. Incluso si quieren irse a esta parte de los derechos humanos más a fondo, de qué hacer al momento de que no se respete alguno de ellos, también podemos hablar de este tema, solo coméntenlo y con mucho gusto nosotras haremos una sesión de este tema. Bueno, antes de dar cierre al tema, quisiera agregar un poco sobre este tema en México. En México existen leyes y ordenamientos que consagran los derechos de las personas de la población LGBT y establecen garantías para su protección. La Constitución mexicana, por ejemplo, reserva un lugar especial al reconocimiento de los derechos humanos, anteriormente denominados garantías individuales, que, a partir de la reforma constitucional, ofrecen nuevos elementos para asegurar su exigibilidad y justificabilidad. Es importante mencionar también que la reforma constitucional en materia de los derechos humanos introduce cambios relevantes para el objeto de esta investigación, como por ejemplo la modificación al artículo 1 del texto constitucional, donde señala que las normas relativas a los derechos humanos deberían interpretarse de acuerdo a la propia Constitución y de los tratados internacionales en la materia, lo que implica el reconocimiento directo de todos los derechos contenidos en los instrumentos internacionales anteriormente descritos. También otra modificación importante son las realizadas al quinto párrafo de este artículo, que señalan la prohibición de la discriminación en México por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil. Hay que mencionar que al incluir la palabra sexuales prohíbe de manera más clara la discriminación por orientación sexual sin excepciones. Conocer estos datos acerca de estas leyes en México, me parece muy interesante conocer estos datos. Y gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotras en esta sección. Nos vemos la siguiente semana. Espero que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Las capibaras informadoras les desean que tengan una excelente semana.